Buenos días, queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la formación para este segundo trimestre, fase 2 de talento humano. Qué rico verlos en este medio de comunicación que se nos ha facilitado para trabajar. Una bienvenida a todos y a todas para esta jornada. Como en la fase 2, vamos a trabajar entonces un capítulo que se llama selección de personal. Ese capítulo nos había quedado un poco inconcluso en la primera fase del primer trimestre, pues por situaciones de tiempo y de programación, pues no habíamos logrado como abordarlo del todo. Hicimos como una pequeña exploración y pues de acuerdo a las nuevas directrices y de acuerdo al nuevo plan de trabajo para este trimestre, se me confirmó de que talento humano tenía 2 trimestres para poder abordar todo lo que era el esquema del talento humano en las empresas desde el programa de sistemas de gestión ambiental. Entonces, así que bienvenidos, bienvenidas a esta segunda fase. Para mí es un placer y un orgullo trabajar con estudiantes que tienen tanta disponibilidad, tanto amor por la formación, ¿cierto? Unos más que otros, pero bueno, vamos sumando, vamos sumando. Hoy entonces les quiero compartir, si ustedes van a mirar entonces la pantalla, les voy a abrir la pantalla para que ustedes tengan en cuenta, un momentico, por favor, yo aquí sí está acá, ok, vamos a abrir. Ok, ¿me pueden confirmar si están viendo la pantalla para poder dar inicio? Sí, sí la estamos viendo. ¿Aló? Ok, perfecto. Vamos a comenzar hoy desde este capítulo, ¿cierto? Que tiene que ver con el resultado número 3, seleccionar el personal de acuerdo con las políticas de la empresa y los procesos de la misma. Este es el resultado 3, pero está dentro del curso de selección de personal, que es el 4 en nuestra, digamos, tabla de contenido del programa, en la guía de aprendizaje. Entonces, aquí vamos a trabajar lo que es el área del talento humano más fuerte, es decir, cómo visualizamos esa tarea del profesional en sistemas de gestión ambiental en el área de talento humano, cómo ese es el aporte, su participación, cómo es esa forma de integrarse a una empresa, teniendo en cuenta que tiene conocimientos, digamos, fundamentales para poder hacer el ejercicio de líder, de promotor, de gestor, y que posiblemente ustedes en el desarrollo de su profesión y cuando estén ya ejerciéndola, pues van a tener la posibilidad de tener a cargo personas, y eso pues siempre lo he repetido dentro de la formación porque hace parte de ese proceso. Entonces, el curso número 4 es selección de personal y está basado en el programa y el proyecto de formación de sistemas de gestión ambiental, y abarcamos desde la competencia, administrar el talento humano según las necesidades de la empresa, ¿sí? Está dentro del resultado número 3, que es seleccionar al personal de acuerdo con las políticas de la empresa y a los procesos de la misma. Entonces, ahora sí vamos entonces a dar inicio a esa parte que corresponde al reclutamiento y la selección de personal. Eh, Como vamos a detener un poco más acá y ustedes pueden tener más inquietudes, más preguntas, pues lo vamos a hacer un poquito más abierto para que el que tenga inquietudes pues pueda participar. Finalizando, vamos a tener un espacio para revisar lo que hemos trabajado en casa en estos días en equipos colaborativos, y si alguno quiere y tiene digamos, la herramienta disponible en estos momentos para compartirnos cómo comenzó la bitácora o el texto paralelo entre compañeros, entonces estaríamos citando algunos equipos de trabajo para que lo hagan, ¿cierto? Para que estén preparaditos con esa parte.
Te dice que dentro del el área de talento humano de una compañía, de una empresa, digamos, dentro de la clasificación de las pymes, es muy importante tener en cuenta que el reclutamiento y la selección del personal es un proceso, ¿sí? Y que en ese proceso las empresas van a buscar personas para contratarlas, lo que llamamos nosotros las vacantes laborales. Y siempre se está buscando personas que tengan un perfil adecuado para ocupar, ¿sí? Un rol o un cargo determinado de competencias y asignaciones funcionales dentro de la empresa. Eso quiere decir que cuando estamos hablando del reclutamiento de personas, tenemos que estar también hablando de las políticas de la empresa, porque las empresas deben de tener unas políticas prediseñadas para la selección de personas de acuerdo al área funcional. Recordemos que las áreas funcionales están determinadas en el organigrama de la empresa y esta se constituye a partir de una estructura también prediseñada por la empresa. Entonces tenemos en ese orden de ideas de el organigrama, una gerencia, tenemos unas áreas más operativas como la financiera, la de producción, la de talento humano, que también podemos llamarla realmente pues recursos humanos. Tenemos el área de comercial, ¿sí? Entonces tenemos dentro de la estructura de la empresa, en esta clasificación de pymes, podemos encontrar que las empresas están bien o debidamente estructuradas y a partir de allí se generan las estrategias para encaminar, ¿sí? Dentro de un proceso, la selección de personal. Entonces, una empresa hoy en día está más enmarcada en las competencias para poder contar con un personal determinado y clasificado dentro de su mismo desarrollo. Hace años, por ahí hasta el 2000, sí, digamos, cerrando el siglo XX, más o menos, encontramos que las empresas contrataban más por actitud que por aptitud. Es decir, contrataban más por las ganas, la disposición de la gente, por esa voluntad, por esa energía, por el querer salir adelante, por el querer aprender. Y no tenían tanto en cuenta la aptitud. Es decir, que una de las cosas es, aquí aprendemos todos y aquí vino usted a aprender y hágale pues y aprenda, ¿cierto? Eso era una de las cosas, digamos, que el siglo pasado pues nos daba como ventaja en cuanto a no ser tan profesionales o tan técnicos en la formación o en la educación, ¿cierto? A partir del siglo XXI encontramos una tendencia mucho más fuerte en el nivel de estudio y de formación por competencias y los mismos estados, eso viene de la parte internacional también, pero en Colombia encontramos de que el SENA se vincula a un proceso más de desarrollo humano mucho más competente, mucho más cualificado desde la formación. Entonces lo que hacen es que las empresas en ese convenio con el Estado comienzan solamente a reclutar personal que tengan las aptitudes, es decir, las capacidades, las competencias profesionales y técnicas para poder desarrollar un cargo y sus funciones. Sin embargo, entre ese tipo de cosas hemos encontrado que un desnivel, porque la gente venía, digamos, con actitudes psicoemocionales muy buenas en la empresa y cuando llegan a la parte de formación, es decir, las partes más de la tecnología, de la provisión de, de las competencias, pues se olvidó un poco ese tipo de cosas importantes en el desarrollo humano o en las virtudes humanas. Entonces, hoy en día encontramos ese desbalance y los empresarios pues se han quejado de que ellos quieren otra vez recuperar ese tipo de expresiones socioemocionales de los colaboradores porque se ha perdido. Vamos a poner ejemplos para que ustedes tengan en cuenta y aunque suena un poquito repetido de la formación anterior, pues me tienen un poquito de paciencia porque la introducción es importante para poderla sacar adelante con todo este proyecto que vamos a desarrollar.
Digamos que hoy en día las personas salen técnicamente muy preparadas, formadas, profesionalmente bien preparadas, bien formadas, y tienen unas, digamos, ventajas muy grandes porque saben hacer lo que aprendieron a hacer. Entonces una empresa tiene la posibilidad y también la ventaja de contratar personas que necesita para un cargo definido y las funciones pues, para alcanzar las metas y objetivos de la empresa. Sin embargo, ellos han dicho que ha faltado un poco esa parte humana. Es decir, ya no encontramos tantos colaboradores en las empresas. Digamos que por porcentaje no hemos hecho un estudio o se conoce un estudio, pero sería bueno implementarlo para saber en qué nivel o tendencia tenemos ese tipo de expresiones socioemocionales en los colaboradores de la empresa, porque ellos dicen que es reiterativa la forma grosera, déspota, desobligante, no obedecemos la norma, no se trabaja con un perfil de políticas de la empresa, sino que es lo que la persona quiera o considere, no se volvió a saludar bien, no se contesta sí señor, sí señora, con mucho gusto, es decir, ese tipo de cosas las empresas la han notado, también están digamos, un poquito los hábitos sanos y las buenas costumbres como llegar a tiempo, una buena presentación personal, el lenguaje, la forma de comer, la forma de hablar. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, los empresarios han tenido en su intención de vincular personas, volver a recuperar esa parte, que es una tarea difícil porque digamos que ha habido un desaprendizaje frente a ese tema. Entonces, el proceso de selección de personas consta de 4 etapas. La primera es que las empresas hacen un análisis de necesidades del empleo, ¿sí? Es decir, hacen una valoración del puesto de trabajo. Cada área funcional debe de tener desde su gerente o desde su orientador o líder o de su coordinador, debe de tener determinadas las funciones de su área de Profe, trabajo para los perdón que colaboradores. le interrumpa. Dime, Que si por favor le acepta para que Duque ingrese a la reunión, se tiene que aceptarle la invitación. ya, listo. Entonces, gracias. Entonces, cuando pase eso me avisan para poderlos ayudar a que entren rápido. Entonces, en esas 4 etapas, entonces la empresa tiene que tener dentro de su área funcional que la persona responsable de esa área, pero un poquito de la repetición ahí del concepto, pero eso es importante, es que tenga un conocimiento, digamos, muy amplio de qué tipo de personas necesitan y qué tipo de competencia necesita. Porque el análisis de valoración del puesto de trabajo lo hace el área funcional y se lo debe pasar al área de talento humano. El talento humano no es la encargada de valorar las funciones de un equipo de trabajo dentro de un área determinada, acompaña los procesos, sí, pero no es el que debe de estar jalonando al líder y decirle, te va a poder dar las funciones de ese trabajo. No, el líder, que es el profesional de esa área y tiene un equipo a cargo, debe de conocer cuál es el perfil o cuáles son los roles o funciones que desarrolla una persona y entonces, por ende, qué tipo de persona se va a contratar. Y ese tipo de perfil se debe pasar a recursos humanos para que ellos lo ajusten y lo pongan de acuerdo a las políticas de la empresa y así pueda hacer un proceso de reclutamiento real, ¿cierto? Entonces, después de ese análisis viene el reclutamiento. Y decíamos que ese reclutamiento, ahorita les voy a mostrar un poco un proceso, y el reclutamiento tiene que ver con esa fase interna o externa. El reclutamiento también se da a partir de que nosotros entendamos la posibilidad que hay de entender que las ofertas laborales y reclutamiento puede darse desde un entorno interno de la empresa o desde un entorno externo. Es decir, que cuando hay una vacante en una empresa, la empresa puede decir, si es un cargo superior o un área, puede decir, vamos a darle la oportunidad para que una persona internamente en la empresa ascienda o mejore o califique para ser un coordinador o supervisor o otro tipo de trabajo. Y entonces hacen el reclutamiento. Puede ser interno cerrado o puede ser externo.
cerrado, es decir, solamente para los de la empresa o solamente para los de afuera, o puede ser mixto. Ponen a competir los internos con los externos y de ahí hacen una breve selección. La selección ya es el tema más crucial después del reclutamiento, porque el reclutamiento permite recoger hojas de vida, permite, digamos, hacer una publicación de la vacante que es la empresa, se crea el perfil y se puede mandar a una página de trabajo, se puede mandar al mismo web de la empresa, a otros medios que permitan entonces dar a conocer que la empresa necesita un personal calificado para cierta área. Y ya la selección tiene un proceso para incorporarse ya la persona a la empresa que tenemos que mirarlo detalladamente, lo vamos a ver, que es la parte de, digamos, reconocimiento de la hoja de vida, las entrevistas, las pruebas psicotécnicas y médicas y por fin pues la contratación. Entonces, en esa selección encontramos también bastantes procesos interesantes para trabajar y conocer dentro de una empresa. Dice en Chavinato, que ha sido uno de nuestros autores, o que yo lo tengo pues como uno de los autores más importantes en este siglo XXI por su capacidad iberoamericana de trabajar el talento humano, digamos, con mucho más fuerza a una lengua hispanohablante. Chavenato dice que la elección del hombre adecuado para el cargo adecuado o más ampliamente entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño laboral. Si ustedes miran, es muy repetitivo el concepto adecuado que él maneja, porque el texto está literalmente copiado. Entonces, él dice, la elección del hombre adecuado para el cargo adecuado o más ampliamente entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la empresa. En otras palabras, cuando uno va al contexto y al postcontexto de Chiavenato, al hablar un poco más del reclutamiento del talento humano de las empresas, dice, hay empresas que posiblemente no se fijan mucho en la parte adecuada, en la competencia, en las capacidades y actitudes y aptitudes de una persona. Entonces tienen mucha rotación de personal, porque casi que cuando uno contrata a una persona, la ley dice que tiene un periodo de gracia de 2 meses como prueba y que en los 2 meses pues, la empresa puede desistir o el trabajador puede desistir de trabajar con la empresa porque no llenó sus expectativas. Pero aquí hoy en día la formación del siglo XXI te dice, es decir, tienes que tener tantas habilidades profesionales, competencias demostrables y aplicables que te puedas quedar dentro de una empresa y que seas la persona adecuada en una empresa. Entonces aquí es, digamos, el deseo más de superación personal de una persona, el cómo hace sus cosas, el cómo tiene su competencia desarrollada, sí, debidamente aprobada y formada para poder ser parte de un equipo de trabajo dentro de una empresa. Yo diría, con mucho dolor en el alma, que las personas que no pegan en una empresa, independiente a muchos factores, digamos, de voluntad propia, pero que no se acogen a las normas, no llegan temprano, que no son juiciosos, que no tienen una buena presentación personal, que no tienen un buen vocabulario, que tienen vicios que no favorecen al desarrollo de la empresa o las relaciones interpersonales dentro de la compañía, como fumar cigarrillo, llegar tarde, comer a todo tiempo, mirar el celular, distraerse. Todo ese tipo de elementos no funcionan dentro de una empresa. Hoy las empresas requieren de personas no esclavas, sino libres, libres de pensamiento, de libertades, de expresión, de muchas cosas, pero con respeto, con educación, con formación. Es decir, porque es que a veces creemos de que se coarta la libertad de las personas porque no pueden hacer sus cosas. No, las empresas tienen unas políticas, se llaman políticas internas, porque las empresas tienen digamos, unos conceptos bien fundamentados para el desarrollo y productividad de la empresa. De hecho, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando llegamos a una empresa tenemos que tener una disciplina, digamos, bien estructurada y eso nos ayudaría a cambiar muchos hábitos. Por eso, entrar a una empresa es entrar a un espacio realmente de convivencia.
donde yo no hago mis cosas egoístamente porque son lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron, lo que yo tengo, no. Cuando llego a una empresa tengo que innovar desde mi perspectiva individual a la perspectiva colectiva de la empresa, sumando todo eso al bienestar de desarrollo productivo y al alcance de las metas de la empresa. Cuando usted llega a una empresa, lo primero que usted puede pensar es cuánto me van a pagar. Hoy en día, digamos, las tecnologías que se nos están impulsando dentro de las herramientas tecnológicas y se nos están diciendo cada vez más fuerte es, usted hace parte de un equipo de empresa y usted tiene que sumar a los objetivos de la empresa, por ende tiene que sumar a los objetivos de una forma de que usted tenga conocimiento de las políticas, la visión, la misión, y eso lo vimos en semestres anteriores. Eso quiere decir que este proceso es una cosa integral, estructurada, que nos permite entender bien lo que es el reclutamiento y selección de personal. Entonces, usted entra a una empresa porque tiene las condiciones adecuadas para sumar a la empresa. Si usted tiene debilidades en las condiciones adecuadas, usted no va a permanecer mucho en la empresa. Hoy en día los empresarios tienen también ese tipo de dilema porque dicen, no, pues que él o ella son muy buenos en lo que hacen, pero es que su forma de hablar, su forma de decir, pelean, son muy conflictivos, no nos gusta. Entonces a veces las empresas prefieren echar o terminar el contrato de una persona porque no le gusta su aspecto, digamos, de conducta personal, ¿cierto? Pero ahí hay un elemento reflexivo de cada uno de ustedes donde diga hasta dónde usted puede aportar a su propio desarrollo y vinculación en una empresa. ¿Alguna pregunta, inquietud hasta el momento? ¿O una parte? Ok, entonces, si no es así, voy a mostrarles antes de comenzar con la hoja de vida, vamos a mirar rápidamente aquí, voy a cambiar la presentación. Voy a desmontar esta. Eh, Bajar a ver este. Vamos a ver a otra presentación para que ustedes tengan en cuenta el proceso de selección de una empresa. Este no es. Aquí no es. Vamos a mirar por acá. Un momentico. Este es una. Hay que guardarlo. Este no es. Esperen un segundito que es que seleccioné el archivo que no era y ustedes me regalaron un segundito. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decir mientras que yo les preparo Profe, aquí yo tengo la una duda. diapositiva? Dime. Usted nos dijo que por ahora íbamos a manejar todo por el Drive. Sí, Entonces, bueno, usted gracias. creó Sí. otra carpeta. ¿Cómo? Usted creó otra carpeta en el Drive a la que ya habíamos estado manejando, porque me aparece otra No, carpeta. para Ya. no te escuché bien. Ana, ¿puede silenciar su micrófono, porfa, para que esto no haga eco? Gracias. Que si usted nos compartió otra carpeta en el Drive, porque estoy viendo una carpeta pues doble donde se menciona lo de las bitácoras. O vamos a manejar la misma que ya teníamos, solo que le agregamos otra carpeta que diga fase 2.
Ok. Ayúdame ahí con lo que tienes. Es decir, yo coloqué una carpeta que dice fase 1 y fase 2, ¿cierto? Hay una carpeta que Aló. dentro de otra carpeta dice trimestre 1 y trimestre 2. Ok, entonces en el trimestre 2 vamos a subir todo lo de esta formación, ¿sí? Pero por eso, Cuando profe, usted abre trimestre 2 no hay todavía nada, ¿cierto? usted nos compartió otra carpeta, o sea, porque es que esa es una completamente diferente a lo que estamos manejando, a la que estábamos manejando el trimestre pasado. Esa es mi pregunta, si usted fue el que la compartió, si usted fue el que la creó, o usted no nos ha creado Sí, otra. sí, sí, yo creé la carpeta del trimestre 2, pero todavía no recuerdo haberle metido todavía las especificaciones técnicas porque estoy haciendo todo el montaje. Tengo que mirar, espérate un momentico, chica, un momentico yo miro bien para que podamos sacarte de dudas a ti y a todo el equipo. Lo que pasa es que yo estoy viendo una cosa acá y es que en la bitácora, no, ustedes se metieron al Drive por mi cena, ¿cierto? Ani, Ani. Sí, señor, por ahí. Ok, lo que pasa es que ese Drive por mi cena, pues yo no lo tenía registrado para usted. No sé si esto hace una conexión y junta los Drive, porque yo tengo es un Drive independiente de aprendices para ustedes por mi correo interno. Y por el correo de mi cena tengo es el Drive, pero el que va directamente a coordinación académica. Entonces estoy mirando acá que por el Drive de coordinación académica, yo creé las carpetas para darle a la coordinación la información de los avances, pero yo no la pongo a funcionar, no, pues yo no la alimento hasta que yo no tengo la verificación de que ustedes me están mandando toda la información. Entonces, me extraña porque yo sí en una carpeta hice el portafolio del instructor y yo tengo en bitácoras, tengo el trimestre 1 y trimestre 2. Y en el trimestre 2 todavía no he subido nada porque no tengo, pues apenas estoy comenzando. ¿Qué es el trimestre 2 que va a ir? Pues las sesiones de cada uno de estos procesos, que sería selección de personal, después sería evaluación de desempeño. Entonces, ese tipo de sesiones las vamos a meter acá, pero no sé por qué a todos les pasa lo mismo, es decir, todos están viendo esa carpeta, porque yo no la tenía compartida No, con profe, ustedes. Ah, no. no. Entonces no sé, Ani, por qué ve esa carpeta, porque esta carpeta es totalmente de administración SENA. Bueno, no sé, Ani, tengo que ¿cómo se llama mirar. la carpeta? Eh, Ani, Ani, Es que se voló Ani, nos dejó se pues. escucha entrecortado. ¿Qué me preguntaron? ¿que cómo se llama la carpeta que estás mirando de más? Tiene el mismo título que de la del profesor, ficha 1978229, como la que él nos había compartido. Mm, Pero cuando tú entras por, es decir, cuando tú abres la carpeta, digamos, usted entra al Drive y hay una lista, dice planeo, Espere, yo verifico bien, profe. no. Y yo les cuento. O Ani, o mira quién te la compartió. Ok, bueno, miremos.
porque sí me parece un poquito, digamos, si pronto con un correo le mandaron a ella otro profesor la invitación, entonces ella puede acceder a lo que estamos haciendo nosotros los instructores, pero ya es una cuestión pues que yo no he manejado. Bueno, yo quiero volver otra vez al tema que teníamos, estoy buscando, es que se me embolató y me disculpan, por error mío, eh, eh, lo que hice fue traer al formato la entrevista de selección diferente. Entonces no la he encontrado. Ya la vamos a buscar en un momentito para que nos dé esto. Quiero mostrarles bien el proceso. Ok, muy bien. Empresas. Bien. Empresas, Colorway. Okay, vamos a ir por acá. Profe, no, ya corroboré. Esa carpeta es de Claudia, sino que tiene carpeta, está como con muchas carpetas con las que estábamos manejando con usted, pero ya vi quién la compartió y fue la profesora Claudia, no es suya. Ya confirmé. Ah, bueno, ya descanso, ¿no? Entonces, Es que tenía varias con los, carpetas con nombres que teníamos con la suya, pero no. Entonces, listo, profe. Gracias. bueno, Seguimos, descansé, ¿sabes? seguimos trabajando con la carpeta que teníamos con usted, solo que le ponemos fase 2 a otra carpeta y ahí montamos todas las evidencias. Perfecto, así es. Y yo no lo he hecho porque estoy, digamos, actualizando todos los grupos que me tocaron con el tema de la fase 2. Entonces vengo como por procesos y tengo en ese momento bastante grupos y me tocó también actualizar las demás guías, que fue ética y comunicación. Entonces estoy en un proceso, entonces voy por partecitas y un poquito lento, pero no es por lento porque soy lento, sino porque digamos, la dinámica me lo exige así para poder hacer cosas bien hechas y yo soy un poquito demasiado obsesivo con las cosas, entonces me voy dando el tiempo, entonces voy a hacer todo lo posible por hoy ayudarles. De cierta manera, si yo hoy no entro en una carpeta, la idea, como dice Ani, es que por el momento todos metan en una carpeta la fase 2 para que comencemos a subir ahí la información, listo, para que me ayuden un poquito con eso, pero yo lo voy cuadrando y lo voy organizando para que ustedes vayan metiéndose en la parte del desarrollo. Quiero mostrarles. Es que se me perdió formato de selección. No es que me está saliendo, es uno en Excel y no lo necesito en Excel. Va a tocar dibujárselos porque empresas. Bien, perfecto. Ficha, pero aquí está. Lo encontré. Este es. Perfecto. Entonces, ahora sí lo voy a compartir. Gracias por su paciencia. Yo también los quiero mucho. Entonces, vamos por este lado de nuestra plataforma. Aquí está. Entonces, voy a darle compartir. Vamos a ver por acá. Subir esta pantalla. Aquí está. ¿Recuerdan esta imagen? Yo algún día se las enseñé. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe, sí lo De un escucho. grupo. Sí. Ok,
Sí, muy bien. Listo. Entonces, hablábamos acá del proceso de reclutamiento y selección de personal. Entonces decíamos que las empresas, desde el orden de la normatividad internacional como la ISO y de la normatividad nacional como la ICONTE, y de acuerdo a las políticas internas de una empresa, se debe diseñar o se debe tener un protocolo o un proceso para seleccionar las personas que entran a una empresa. Eso no interesa o no importa, lo estoy hablando de una forma no despectiva, sino de una forma de importancia, es que una empresa debe hacerlo de acuerdo a sus necesidades. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la empresa genera una vacante, ¿sí? Cuando hay un vacío dentro de la empresa, es decir, cuando hay un puesto para ocupar de acuerdo al área funcional. Entonces aquí entramos a un área funcional, sea financiera, contable, sea de producción, almacenamiento de servicios, sea una empresa de recursos humanos o talento humano, sea una empresa solamente de mercadeo o comercialización, o sea una empresa que tenga un área afina a todas estas, que es, por ejemplo, ambiental. Hoy en día, yo siempre lo he dicho, ambiental debe ser un área funcional de una empresa, no debe estar dentro del área de recursos humanos. Pues, por presupuesto, pues una empresa grande, pues debería tener recursos, el área de gestión ambiental independiente como una área funcional y tener su propio gerente o coordinador líder, ¿cierto? Entonces, ese líder o ese coordinador o ese gerente de esa área debe de tener en su lista de trabajadores o colaboradores, debe de tener bien todas las áreas bien ubicadas para poder generar la vacante. Vamos a ver el ejemplo con ustedes mismos. Si usted es el gerente o el coordinador o director del área de gestión de ambiente ambiental en una empresa y se retira tiene un grupo de 10, 12 personas y se retira uno, usted debe tener prediseñado un perfil para esa vacante. Cuando usted hace ese perfil o tiene ese perfil prediseñado para la vacante de cada uno de sus colaboradores, cuando hay ausencia de uno, porque se retiró, se fue, se jubiló, por lo que sea, inmediatamente usted hace, de acuerdo a las políticas de la empresa, actualizando toda la normatividad de la calidad ISO 9001, usted lo que tiene que hacer es inmediatamente, de acuerdo a los procedimientos, hacer una requisición. ¿Una requisición a quién? Al área de talento humano. Es decir, requisición es un requerimiento donde yo le estoy solicitando, ¿sí? Al área de talento humano que tome este perfil que yo tengo diseñado, lo ajuste a los requerimientos del área de talento humano y me busque una persona que me cubra esta vacante. ¿Qué tiene que hacer aquí? La parte de talento humano, de acuerdo a las políticas de la empresa, tiene unos procedimientos para hacer la selección o la búsqueda de esa persona, ¿cierto? Entonces, cuando inmediatamente aquí la empresa tiene unos parámetros determinados de acuerdo al perfil del área funcional, inmediatamente tengo todo organizado, paso al área de búsqueda de candidatos, es decir, publico la necesidad o la apertura de la vacante o la disposición del puesto. Entonces, en esa búsqueda de candidatos entra la hoja de vida. Aquí entra la gente, comienza a llenar la hoja de vida, comienza a tener en cuenta si aplica o no aplica para ese cargo que están buscando esa empresa. Entonces todo el mundo comienza a llenar su hoja de vida. Vamos a parar un momentico acá y entonces me voy a ir a la hoja de vida un momento. Le toca otra vez cerrar acá. Regalen un momentito. Cierro acá, ahorita vuelvo y la muestro. Y entonces vuelvo y monto la presentación que teníamos. Y entonces vamos a la hoja de vida para hacer digamos, esa combinación entre el proceso de selección y cómo va funcionando. Si ustedes ven bien, ya están viendo la portada, ¿cierto? La imagen otra vez en Power. Se puede llamar hoja de vida o se puede llamar currículum vitae, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas inicialmente solicitan a las personas que van a ser o quieren ser parte de la compañía dentro del proceso de entrevistas,
una hoja de vida para poderla tener el día de la entrevista bien y conocer bien al candidato, al requerimiento del puesto que está buscando. Entonces, en este orden de ideas, encontramos que qué es un currículum vitae y una hoja de vida. Entonces, vamos a mirar un poquito desde las consultas que hemos logrado trabajar y que hemos hecho lo posible de seleccionar las mejores. Entonces dice que la hoja de vida, según el diccionario eh, panis- mm, hispánico de dudas en español, es una locución derivada del latín cuya traducción literal es carrera de la vida y que en su forma nominal masculina designa la relación de datos personales, formación académica, actividad laboral y méritos de una persona. En otras palabras, la hoja de vida tiene que tener unos datos determinantes que le permiten dar a conocer a la empresa a la cual es candidato para que conozca realmente su historia de vida, su carrera de vida profesional. Profesional. Es diferente a un proyecto de vida, que es mucho más individual o más personalizado. Aquí es mostrar lo que usted ha logrado en muchos años de la vida, desde su carrera profesional, cómo se ha dado. En Colombia tenemos una cuestión bien particular y es que en las hojas de vida encontramos algunas experiencias laborales, digamos, preprofesional, sí, es decir, antes de ser profesional o tecnólogo. Usted posiblemente, voy a poner un ejemplo, usted posiblemente era vendedor y era su oficio, era, digamos, fue lo que usted escogió, yo quiero ser vendedor. Entonces, usted fue vendedor por muchos años, digamos, de una forma muy empírica, y usted no tenía una certificación o un título. Cuando usted entra a una empresa y usted, digamos, en menos de los 2 años, terminó para ser vendedor, comerciante, entonces sucede de historia laboral por experiencia de ese título a partir de que usted termina su carrera tecnológica. Antes puede tener la experiencia, pero no es tomada en cuenta, digamos, en plenitud, sino a partir de que usted ha sido certificado. Antes sigue siendo empírico. Entonces, la experiencia empírica se le suma, pero no se le tiene valorada a partir de la experiencia de formación técnica. Digamos que eso suena como un poquito injusto, pero esos son los parámetros, digamos, que hoy en día se toman en cuenta dentro de todos estos criterios de calidad, donde la persona que son competentes se le suma su experiencia a partir de el grado de manejado como una experiencia, pero no tiene tanto peso como cuando usted institución como el SENA, profesional y laboral. Entonces, ¿cómo hacer para presentar un currículum, no hoja de vida? Entonces dice, aquí hay unos parámetros, escoge una fuente clara, ¿sí? Es decir, la letra tiene que ser Arial, Times New Roman, y un tamaño entre 11 y 12, que es lo que realmente se tiene. Así que vamos a mirar un formato. Yo les traje aquí un formatito para que ustedes lo miren. También, bueno, yo les voy a mostrar, no sé si están viendo bien, voy a hacerlo aquí una maromita. Así ven mucho mejor, especialmente los miopes, como yo. Entonces, eh, tiene que utilizar un lenguaje apropiado y positivo, gramaticalmente perfecto y sin faltas de ortografía. Recuerden que eso lo movimos en comunicación. La hoja de vida es una forma de presentación personal. Hay personas que no tienen una buena ortografía y escriben, no se fijan, no utilizan el corrector del computador para mirar si esa palabra así es. Por ejemplo, encontré una hoja de vida en estos días, alguien que escribía dentro de su hoja carrera, ¿sí? Con una sola R. Entonces, hay que tener en cuenta, ojo con eso, se olvidó, entonces hay que revisar bien la hoja de vida. Por ejemplo, ayer me mandaron por ahí una descripción
visión de un grupo y decían patrullero, que hay que tener en cuenta todos esos elementos que hacen parte de nuestra buena forma de presentación. Incluye palabras o frases claves para optimizar la presencia de tu currículum en base de datos. Es decir, hay muchas personas que escriben demasiado. Por ejemplo, en el perfil tiene un perfil muy corto, se parte de la hoja de vida, pero no adornar demasiado las palabras o las frases que vamos a determinar. Y si ya les vamos a mostrar un pedacito, una hoja o dos, como eso aquí un poquito contradictorio. Cuando tú tienes la primera experiencia, pues una hoja de vida debe ser muy corta, pero cuando tú tienes muchos años de experiencia, es empresas que solicitan el historial de tu hoja de vida, un breve resumen de Profe, se le está trabando mucho el hoja de audio. vida. Ya cambia. Y posiblemente sí se va mejorando un poco. Entonces, ahí deben de tener en cuenta la cantidad de páginas de acuerdo a lo que solicite la empresa. Cuando uno va a mandar una hoja de vida a una empresa, es importante a veces, si tiene la posibilidad de preguntar cuáles serían las formas para mandar la hoja de vida. Inclusive hay empresas que tienen su propio formato. Hay que tener en cuenta en la convocatoria si ellos están solicitando, están requiriendo utilizar un formato propio de la empresa, información que sea realmente falta incluir copias de los documentos, piden una foto y la foto tiene que ser de una buena imagen personal. Hay gente que manda por un lado, por otro un lado no, con la presentación en la foto para poder generar impacto. Entonces vamos a mostrar la que se debe tener en un currículum vitae. Entonces, datos personales, una formación, una experiencia. Resumida, aquí tenemos un ejemplo tomado del Internet, sí, un poco, digamos, muy aproximado a lo que realmente se busca dentro de la norma y Contec, sí, la norma y Contec nos da aquí, mire, Chaco, entonces se tiene el nombre, el teléfono, aquí viene más que todo, digamos, como la dirección más cercana y el lugar de donde está previene o proviene, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un dato inicial, ¿sí? Que está fuera de los datos personales, se toma esa inicialmente como la presentación de la persona y posteriormente los datos personales. ¿Qué incluye los datos personales? Lugar de nacimiento y fecha, ¿cierto? Cédula de ciudadanía, libertad militar y estado civil, datos, estudios realizados, está el primaria, secundaria, los obtenidos por la secundaria como los medio técnicos o los técnicos y los superiores, pero aquí está dentro de este tipo de formación toda la parte profesional. Y los cursos realizables, perdón, los cursos realizados que son fuera de los profesionales, que enseguida lo vamos a mirar un poquito más detallado. Eso, digamos, es un ejemplo, especialmente desde como el orden que debe llevar la presentación, mire que es básica, ¿sí? No tiene imágenes ni RANI, que tiene todo un perfil muy blanco, muy limpio, muy claro. Vamos al que yo le estoy proponiendo de acuerdo a la norma ICONTEC. ¿Cuál es? Currículum vitae. Entonces dice, un ejemplo, Jaime por Perdomo, perfil. Entonces dice, el perfil siempre lo debe llevar una hoja de vida. La anterior no la llevaba, pero en Colombia aquí nos permite de la norma ICONTEC tener un perfil. Entonces, soy una persona formada en tecnología de sistemas ambientales y me caracterizo por los logros y resultados obtenidos.
Cuando yo digo eso, comienzo a contar cuáles son los logros y resultados obtenidos en mi profesión. Entonces ahí viene toda la parte de méritos. Digo, para el año 2018 se me concedió el premio del mejor ambientalista de la región Sumapaz, por ejemplo. Entonces fue el director y fue el que me hizo el primer aplauso. No, es solamente cosas muy concretas, muy funcionales que permiten dar los logros y resultados laborales. Si usted también logró otra formación posterior a la que hizo de la tecnología y terminó la profesionalización, entonces usted puede colocar para el año 2020, sí, logré la profesionalización de la carrera de tecnología y en la actualidad soy profesional o ingeniero en sistemas ambientales. Ya cambia, son logros, son resultados. Entonces el perfil habla más de esos logros y resultados del crecimiento profesional, dedicado totalmente a mi desarrollo de funciones del perfil. Totalmente, ahí está el perfil, no tiene que ser muy largo, aunque cuando uno va pasando los años y va teniendo más cosas, uno le va sumando porque eso es importante. Datos personales, entonces, fecha y lugar de nacimiento, cédula de ciudadanía, libreta militar y estado civil, que no varía mucho lo otro. Estudios realizados, primaria, secundaria, media técnica, técnica, tecnología, profesional y posgrado. Porque aquí, porque aquí, digamos, lo menciono así, porque es muy importante que usted tenga toda esa clasificación. ¿Por qué? Porque es que hay personas que comienzan desde la técnica y no muestran los certificados de educación. Aquí en Colombia, digamos, por el tema de corrupción, por el tema de verificación, por el tema de realmente comprobar de que tengo un proceso de la formación, entonces yo coloco primaria, solamente la institución educativa y el grado cursado, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, en el caso mío, escuela Federico o colegio, institución educativa Federico Sanán, ¿cierto? Año de graduación, 1900, Entonces, secundaria, colegio, institución educativa, Cervantes, Media técnica, no hice. Técnica, tampoco hice. Tecnología, tampoco hice. En el caso de ustedes sí tienen todo eso. Por ejemplo, los que son más recientes del colegio, la secundaria, hicieron secundaria, entonces aquí secundaria es institución educativa, por ejemplo, Miraflores, ¿sí? Media técnica, institución Miraflores, técnica, SENA, tecnología, SENA, terminaron la profesionalización, universidad, Uniminuto, posgrado, Universidad de Antioquia, pues es posible que tenga toda esa información y la va llenando y la va cuadrando. Otros estudios, se deben de colocar los otros estudios, especialmente cursos que vayan, que sumen más de 40 horas. Si no tiene 40 horas, no lo coloque. Eso es llenar la hoja de vida de cursos que usted no lo van a tener en cuenta para una cualificación por, digamos, ascensos o que se llamamos nosotros escalafones. Entonces, para poder hoy en día tener cursos aprobados y validados desde un escalafón, tiene que tener más de 40 horas, ¿sí? Para que tengan en cuenta ese dato. Diplomados, que son diplomados, siempre van de 100 a 120 horas, y seminarios que también pasen en seminarios largos. No estoy hablando de un seminario de un día, sino seminarios que tengan 3, 4, 5 semanas, que son más de 40 horas también. Ahora, la experiencia laboral. La experiencia laboral es muy importante. Entonces, pongo el nombre de la empresa, ¿sí? El cargo que desempeña en la empresa, el tiempo laborado en la empresa y el jefe inmediato que me corresponde en el momento y el contacto de ese jefe inmediato, ¿sí? Ahora, en esta hoja de vida no va ni salario, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta de que en esta experiencia laboral se deben de sumar las 3 últimas empresas que tengan mucho más fuerza. Pero si no quiero llenar pues la cuestión. Y siempre van relacionadas las experiencias laborales con el cargo que voy a desempeñar a la formación titulada que obtuve finalmente. Es decir, si usted
fue empírico y trabajó como mercadólogo 20 años en una empresa, bueno, estoy exagerando por los años, vámonos 5 años en una empresa, mercadólogo, ¿sí? Y entonces usted está estudiando ahora gestión ambiental y lleva un año de experiencia en la gestión ambiental. La recomendación es que no coloque, usted coloca experiencia laboral, mercadólogo, que tiene que ver con su profesión nueva. Se tiene que cambiar inmediatamente. Profesionalización sobre su título, no sobre su actividad empírica, sí, o formal. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta dentro de una hoja de vida, porque hay gente que le mete a eso todo eso no suma, sí. Por ejemplo, caso educación o formación profesional, no suman sino aquellas experiencias que hacen parte, que están anexadas a la hoja de vida suya, su profesión. Entonces, voy a poner un ejemplo. Antes de yo ser psicólogo, yo fui vendedor en un almacén, administrador en un almacén. Eh, después que fui psicólogo y comencé a trabajar como psicólogo, me suma la experiencia como psicólogo, no como vendedor. Entonces, en ese caso, yo no debería de meter otras experiencias laborales que no estén perfiladas realmente a la vacante que estoy solicitando. Entonces, aquí serían 2, 3 empresas. Si necesita más empresas, pues las puede colocar. No estoy diciendo que no las coloque, las puede colocar para que la empresa que se diga tanto años, o colocar aquí, también es permitido colocar aquí una noticia que diga experiencia laboral de 12 años en el campo profesional, presentando la oferta, ¿sí? Y se, se colocarán las últimas 3 empresas por las que he pasado. Y puede colocar esa nota, no es malo, para que tenga una descripción de la fuente, ¿cierto? Ya si la empresa quiere pedir el historial de las otras empresas que usted estuvo, pues ya usted las anexará ya por solicitud de la empresa o que cuente cuáles fueron las empresas. Y finalmente, ay, perdón, y finalmente están las referencias personales. Hay gente que coloca referencias laborales y referencias personales. No, las referencias laborales están acá, en la experiencia laboral. Aquí se debe tener estos datos para poder tener la experiencia laboral. No tengo que volver a poner experiencia laboral y después referencias laborales, no. En las referencias personales entran todo. Entran qué? Referencias laborales y referencias familiares, que es la que llamamos. Entonces, ¿qué coloco? Que es que mi primo es odontólogo y él me va a recomendar. Entonces coloco nombre, Jorge Alberto Icapié. Profesión, ocupación, odontólogo. Teléfono, ya. Pero es que también me va a recomendar la jefa anterior de mi empresa, que era muy amiga mía y que, pues, porque yo me salí, entonces ella me va a recomendar, entonces digo aquí. Nombre, Natalia Posada. Profesión, poner que me está referenciando una empresa. Aquí están las referencias laborales y aquí están las referencias personales. Y pueden ser familiares o de otras personas. El amigo, la vecina, el que usted considere. Después, la firma. Firmas, la gira firma tiene que llevar, y me faltó acá, el nombre de la persona. Entonces, yo coloco aquí el nombre de la persona en la firma, nombre. Por ejemplo, en el caso mío, Leonardo Villar Pérez y la firma. Ah, sí, la habían llenado así. Mire que no tiene nada, absolutamente, ni perfiles, ni que pongamos los 3x4 documento, una foto bien presentable, sí, una foto bien bonita, bien hermosa, que muestre en su perfil. Pues le quiero hacer una recomendación con mucho respeto lo voy a hacer, pero por favor, si usted utiliza especialmente el hombre, pues tatuajes
en la cara es muy difícil pues que lo vaya a esconder, pero si tiene piercing, no aretas, para documento de trabajo, pues mm, sería bueno que no tenga areticas, pues, o aretas muy pequeñas que sean bonitas, posiblemente no lo haga. Sí, un maquillaje sobrio, ¿cierto? Si tiene piercing o otro tipo de cosas en la cara, pues debe quitárselos en el momento de la foto. Es muy recomendable. No estoy diciendo que debe de ser lo que estoy diciendo, pero por norma o digamos por cultura, por presentación, es de hacerlo. El hombre, si tiene barba, pues una barba bien organizadita, bien presentada, bien motilada, lo mismo la dama. Sí, son cosas que se deben de manejar dentro del proceso para poder entender cómo se debe manejar ese tipo de presentación en la hoja de vida, especialmente en la foto, ¿cierto? Fotos actualizadas, no con fondos de paisajes, ni que ser tipo documento, bien organizado, bien establecido. Eso es muy importante. Preguntas, inquietudes, algo que me quieran decir. ¿En qué papel debe presentarse la hoja de vida? La hoja de vida debe presentarse. Primero, el tema ese de papel Kimberly, para mí ese no es el papel, es decir, es mejor presentar la hoja de vida en... A veces la gente a veces no sabe manejar el papel Kimberly, vienen con colores que no, lo más básico, es decir, yo presentaría la hoja de vida innovada. ¿Cómo? Primero, yo utilizaría papel normal, ¿sí? Yo utilizaría papel tamaño carta, blog normal, sí, presentación. ¿Cómo? Una buena hoja presentada. Yo voy, hoy en día venden unas carpetas transparentes muy bonitas, legajadoras, que tienen como una especie de sí, como de cierre, pero sí una carpeta de portafolio bien bonito, bien organizada, que permita tener una estética diferente. Para mí, la famosa, inclusive hay un papel tamaño carta o blog un poquito más grueso, hay una dimensión más gruesa. eh, mm, que venden en las papelerías, especialmente para ese tipo de presentaciones de trabajos, que digamos que es entre la mitad de gruesa entre la Kimberly y la Office y esta carta, y es una hoja muy buena. No recuerdo en ese momento, no investigué el nombre de ese papel, pero les dejo esa inquietud y esa idea para que ustedes la implementen, pero es muy buena. Y una buena presentación es una carpeta bien bonita. Aquí que aparte vale 3.000 o 4.000 o 5.000 pesos, le toca invertir. Si usted va a la fija con un buen trabajo, eso es importante. Preguntas, preguntas, no hay preguntas. O se me fueron. Aló. No, no, profe, Profe, no. aquí estamos. Ay, me asusté, yo me quedé hablando solo. Ok, son las 8:13 minutos. Entremos hablando ya de lo que es la entrevista y las pruebas de selección. Pero antes digamos, de salir pues como de este espacio, pues me gustaría escuchar vida. Y salimos a desayunar. ¿Qué les parece? Profe, no se le entendió Profe, lo nada. que pasa es que se le está escuchando Ani, dime. entrecortado, no se le entiende. ¿Qué dijo? Profe, no Por se le favor. entendió nada. Les propongo el aporte de la hoja de vida. Si les pareció la explicación entendible. Y segundo, cómo han manejado ustedes las hojas de vida, así como sus experiencias o sus, digamos, momentos de manejar la hoja de vida, cómo ha sido y qué tipo de formatos. Y segundo, que salgamos a desayunar
para que comencemos la segunda hora con el tema de la entrevista y la prueba de las pruebas psicotécnicas. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿quién tiene inquietudes o quiere hablar algo sobre las hojas de vida y cómo Yo, les profe. presenté la hoja de vida y están? Dime, Pues yo tengo una Erika. inquietud. Bueno, inquietud no tanto, sino un dilema. Por Sí, ejemplo, yo no tengo tanta experiencia laboral. He trabajado desde en almacenes pequeños. No tengo, solamente creo que tengo un certificado de experiencia, pero eso fue hace muchos años. Uno en ese caso le queda muy difícil colocar el perfil, porque, por ejemplo, como ahora voy a ser una tecnóloga en sistemas de gestión. Nada en lo que trabajé anteriormente me va a servir para mi perfil, porque es totalmente diferente. Ahí yo qué pongo. sí. Diría, soy tecnóloga en sistemas de gestión ambiental y comenzaré a explorar el campo disciplinar de esta área. Ya, punto. Listo, no tengo nada más que decir porque no tengo logros, no he tenido, por ejemplo, no he escrito un artículo, no he hecho un documento, pero si usted tiene algo así, lo puede ampliar. O, por ejemplo, usted puede colocar, soy una persona tecnóloga en sistemas de gestión ambiental uno de los logros significativos para mí ha sido el trabajo final de del SENA, en donde propongo, ¿sí? Algunos cambios, algunas estrategias innovadoras para el sistema de gestión ambiental dentro de la parte laboral. Ya eso hace parte del perfil. Ya, o colocarse una persona tecnóloga y me caracterizo por ser una persona ya más personal, una persona dedicada, cumplidora, honesta, responsable y de alto sentido de pertenencia con la empresa. Cuando no tengo un perfil, digamos, de logros, coloco un perfil un poquito más emocional para que genere un poquito más de impacto al inicio de la empresa. Y en cuanto a la experiencia laboral, en la parte de experiencia laboral, como no has tenido ninguna experiencia laboral, tú dices, una nota dice, aclaratoria, entonces dice, mi experiencia laboral ha sido por fuera ha sido por fuera de la formación actual. Comienzo a sumar mi primera experiencia laboral o coloca la experiencia laboral de la práctica. Entonces coloca experiencia laboral es decir, colocas la nota de aclaratoria de que tuviste una experiencia laboral fuera de tu campo profesional, pero inmediatamente colocas la experiencia de la práctica. Entonces, experiencia laboral, entonces colocas empresa, acabados Colorway, por ejemplo. Experiencia, 6 meses como tecnóloga en gestión ambiental. Suma tu experiencia práctica, colocas experiencia práctica, colocas ese tema, experiencia práctica, y comienza a sumar. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. Ok. ¿Alguien más tiene dudas? Yo iba a hacer pues como un aporte. Cuando Yay. cuando uno va a, hola, cuando uno va a realizar una hoja de vida, usted se está postulando para un cargo. El perfil va referente al cargo. Las, las experiencias que uno haya tenido no tienen que ver, pues uno las registra en la hoja de vida porque es las experiencias que uno ha tenido y cuando la empresa va a revisar como tal la hoja de vida, ahí se van dando cuenta que, o sea, su comportar, o sea, la experiencia de uno lo hace, lo va formando para saber usted cómo se relaciona con otras personas. Y más que todo eso es lo que ven las empresas cuando usted se postula para algún cargo. Y también, pues lo que tú decías al inicio, lo de la actitud, pues una de las cosas pues, que ha pasado, por ejemplo, donde yo laboro, mi jefe dice que ella con una mala actitud, ella no va a pelear, que si una persona no tiene el conocimiento, ella se lo da. Entonces también en este momento se fijan mucho en eso también. Bastante y tienes razón.
Lo que pasa es que Profe, estamos como sí, dime, por ejemplo, en este Clares, momento yo estoy, Ali, ¿cómo está? En este momento yo estoy de evaluadora de Rappi, ¿cierto? Y no se fijan tanto como en la experiencia que hayan tenido, sino en la, pues como tal, sí, como asumen pues como el cargo. Porque igual yo digo que cuando se coloca una hoja de vida, cuando coloca las experiencias laborales en una sí, hoja de vida, todo suma, ¿no? Hola. sí, claro. Pero y tú. Lo que pasa es que, mire, qué tan interesante, por ejemplo, hoy en día actualizada. Las empresas van a comenzar a recibir las hojas virtualizadas de una forma de que usted tiene que tener un formato de la empresa o manda una hoja que tiene que tener un diseño muy claro y muy preciso para poderlo manejar. Ya hoy en día tú montas tu hoja de vida a ese mismo esquema de web que mandó la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, CompuTrabajo, Hub, todo este tipo digamos, de plataformas laborales ya tienen un esquema y te mandan a ti un formato prediseñado para que tú mandes la información que ellos requieren realmente, ¿cierto? Digamos que en el momento de transición, la hoja de vida en esto que estamos manejando acá, que yo les presenté, digamos que es la física. Entonces tienen que tener ese tipo de información y lo que dice Julie es verdad. Hay unos que el perfil va más al cargo que quiero desempeñar, pero también hay otras empresas que dentro del perfil permiten que tú cuentes tus logros y tus experiencias desde ese perfil de tu profesión. Entonces, ese tipo de cosas es una transición hoy en día. Hay que saberla leer. Por eso es muy importante cuando yo voy a mandar la hoja de vida a una empresa, yo tengo que conocer, digamos, el contexto de la empresa, su nombre, qué hace, su visión, su misión, qué es lo más fuerte, qué es lo más débil, dónde está ubicada, qué tipo de personas trabajan allá, cómo se visten las personas, porque hay gente que cuando vamos a ojos cerrados para una empresa, cuando llegamos, pues claro, nos estrellamos porque no conocimos el contexto de la empresa. Una de las claves para presentar una hoja de vida, es decir, una entrevista en una empresa, es conocer el contexto de la empresa. Yo tengo que pararme una empresa, sí, yo lo he hecho como digamos, candidato y lo he hecho como profesional desde este tipo de experiencias. Hace unos 3 años, 4 más o menos, sí, en el SENA, teníamos una lucha con los aprendices de mercadeo porque ellos iban a las entrevistas y no lo recibían. Nos dimos cuenta de dos cosas bien interesantes. La primera es que los estudiantes del SENA, en el caso de estas oportunidades laborales con estudiantes que tienen uniforme, sí, uniforme, digamos, para mercadeo tienen que tener corbata, las muchachas tienen que tener blazer. Entonces, iban sin la corbata o iban sin el blazer. Ojo con eso, en ese tipo de cosas es muy delicado. Ahora, cuando yo iba a una empresa, entonces me paraba en una empresa a mirar cómo entraba la gente, y buscaba, porque no tiene que tener como un poquito de malicia, como la malicia indígena. Yo me iba para una esquina de la empresa y yo veía, para el cargo mío, yo veía que la gente entraba aproximadamente para el área que es un poquito más de administración, de manejo administrativo, ¿cierto? No tan operativo. Yo veía que la gente entraba con unos con corbata, otros con blazer, otros con pantalón, camisa, zapatos bien lustrados, bien, un montón de cosas interesantes que uno ve. Entonces, ya bueno, decir que aquí el perfil para como el caso mío, debe venir con un blazer, una camisa, bien organizadito, posiblemente con corbata. Entonces, cuando fui a la entrevista, me fui con corbata, ¿sí? Y eso me ayudó mucho y yo me gané el puesto, ¿cierto? Porque los que fueron conmigo ese día, ninguno llevaba ni corbata, una camiseta, o no fueron hasta de tenis. Pues por Dios, uno tiene que tener un poquito como de malicia frente a este tipo de cosas. Aprendí. Y aprendí también con los estudiantes del SENA, que los estudiantes del SENA muchas veces se van por una entrevista, eh, totalmente, ustedes son personas que van a ser parte más, más de oficina
el perfil en el SENA. Recuerdan ustedes en formaciones anteriores que hicimos la imagen del perfil de una persona, cómo se debe vestir cuando está en la oficina y cómo debe vestir cuando está en el campo. Totalmente. Sí, tenemos que tener la diferencia entre eso, porque es la imagen suya y el conocimiento suyo. Entonces, ese tipo de cosas. Lo que dicen Julie y Natalia, perfecto. Es digamos que es una cuestión de transición. Tenemos que aprender a manejarla, ¿cierto? Hay cosas, hay contextos, hay culturas, pero especialmente hay que mirar la cultura organizacional. No es nuestra cultura, no es lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando yo entro en una empresa, tengo que entrar con algunos cambios de la cultura organizacional y la disciplina organizacional. Eso es importante. ¿Alguien más o cerramos para darnos a desayunar? Yo le iba a hacer una pregunta, profe. Brigitte, Profe, ahí cuando usted mencionó que las experiencias laborales, usted sabe dónde preguntan que si dónde trabajó. Usted dijo algo o sea, que no se llenaba, sino que dijo otra cosa, que no le entendí muy bien. Donde preguntan, no te la cogí, vuelve a repetir. usted sabe dónde preguntan las empresas donde ya haya trabajado. Entonces usted dijo algo sobre eso, que si se llenaba o no se llenaba. Ah, sí, pues ok, gracias. Cuando tengo la experiencia laboral, si usted nunca ha trabajado en el área de formación suya y no tiene sino la experiencia por las prácticas, debe colocar la experiencia por la práctica. Antes de eso, puede colocar una nota aclaratoria que usted ha trabajado, pero en otros campos que no son relacionados a su profesión y que a partir de su experiencia práctica va a comenzar a sumar. ¿Sí me entiende? Porque hay empresas que tienen mucha experiencia, pero la verdad hay muchas empresas aquí en Colombia o en Medellín que, como decía ahorita Julie, lo importante, o Erika, lo importante es que usted va a comenzar a sumar. Pero hay empresas que le dan a uno la oportunidad. Entonces, no tiene experiencia laboral, pues tiene la práctica, listo, arranque como de cero, ¿cierto? Entonces, eso hay que colocarlo si lo tiene. Si usted no tiene usted va a tener prácticas. Usted está estudiando en el SENA, entonces usted va a tener las prácticas, entonces usted va a comenzar a sumar la experiencia práctica. En este momento, si tiene la hoja de vida, usted la tiene como estudiante, entonces usted, en la experiencia laboral usted no va a colocar nada o colocar solamente la nota. He tenido experiencia laboral en otros campos no relacionados con la profesión, punto. Ya, no hay. Si yo le solicitan ese tipo de experiencia laboral, usted lo anexa, de resto no tiene que anexarlo. Usted no tiene que colocar nada más. Cuando usted termine las prácticas del SENA, usted comienza a sumar con las prácticas en experiencia laboral, porque usted estuvo en una empresa haciendo unas prácticas y esa empresa tiene nombre, tuvo cargo, tuvo jefe inmediato, usted puede colocar esa experiencia práctica como experiencia laboral. Eso es sumatorio. ¿Listo? Ah, ya, bueno, muchas gracias. Ok. Entonces, yo no voy a cancelar voy a cancelar la grabación. Voy a dejar abierta la videollamada. Ustedes, los que tienen pues la posibilidad de salir con el mismo link, vuelven a entrar. Yo lo voy a dejar abierto totalmente, en silencio. Y nos vemos a las 9 de la mañana para que hablemos de lo que es la entrevista y la prueba psicotécnicas. ¿Listo? Profe, pero si la cancela, queda guardada esa que grabó toda la clase. Toda queda grabadita y se las puedo mandar al Bueno, está correo bien. del Sí, era Drive. para eso. ¿Listo? Sí, era para saber. Gracias. Ok. Nos vemos a las 9. Nos vemos a Bueno, las 9. Chao. chao.